obviamente todo el estrés, todas las malas noticias impactan en todo lo que comemos y cómo hacemos la digestión, pero ¿cómo cuidamos nuestra salud? Bueno, acabas de decir algo que me encantó para arrancar. Dijiste cómo impactan nuestra digestión. El aparato digestivo, que es lo que les quería contar hoy, no es solamente un órgano que se encarga de la digestión de los alimentos, sino que tiene otras funciones. Por ejemplo, alberga el 80% del sistema inmune del cuerpo, es decir, que una falla en el aparato digestivo podría generar, por ejemplo, la aparición de una enfermedad autoinmune. También, por ejemplo, es el lugar, el hábitat de nuestra microbiota, que es el conjunto de microorganismos que viven dentro nuestro, que están en equilibrio con nosotros. No es que son oportunistas o están para hacernos daño, sino que justamente nos benefician porque ayudan a, por un lado, digerir los alimentos y por otro lado nos ayudan a generar sustancias que nosotros no podemos generar, y vitaminas, minerales, por ejemplo, y que eso nos beneficia a nosotros. Estamos en equilibrio. Después, por otro lado, también el aparato digestivo tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema autónomo. Entonces, de esa forma se dice que el aparato digestivo es nuestro segundo cerebro. Claro. Y tiene por el nervio vago una conexión con el cerebro. De esa forma, todo lo que puede estar pasando en el intestino puede repercutir en el cerebro y viceversa. Algo que está ocurriendo en el cerebro puede repercutir en el intestino. Acabas de decir lo del estrés. Claro. El estrés lo que hace es inhibir la digestión, porque en el cuerpo se activa un sistema que dice, bueno, María José al lado tiene un tigre que se la está a punto de comer. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir tu digestión para que vos salgas corriendo. El tema es que el estrés que nos puede surgir ahora en una vida más moderna no es asociada a un animal o, por ejemplo, no sé, un derrumbe, algo así, sino que es, por ejemplo, una situación laboral, puede ser esto del dólar, puede ser cualquier Lo del partido cosa. de la selección. El partido de la selección. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Inhibimos nuestra digestión y, por un lado, puede generar algunas complicaciones a la larga, como si el estrés se mantiene constante, como por ejemplo una disbiosis, una hipocloridria, se puede generar SIBO. Se ha visto que la principal causa de SIBO muchas veces es el estrés crónico. Y por último, el sistema digestivo es nuestra primera barrera de defensa ante los microorganismos, las toxinas, los patógenos, todas cosas que quieran ingresar. Entonces el aparato digestivo es la primera barrera que no los deja entrar. Sabiendo esto, podríamos decir entonces que toda enfermedad, que esto lo dijo Hipócrates, puede comenzar en el intestino, porque el intestino en sí no era solamente el órgano que se encargaba de digerir, sino que tenía todo esto atrás. Qué problema. Sí, te juro que cuando iba a la universidad yo repetía esta frase porque decía, ay, está muy copada, pero realmente no la entendí hasta después de estar recibida, que empecé a ver todas estas cosas que podía hacer el aparato digestivo, o que lo pude comprender del todo. Y se ha visto que está muy en auge en redes sociales, en muchos cursos, en todas cosas así, que hay algo que se llama intestino permeable, que se lo podría estar relacionando con esta frase que te acabo de mencionar. Nosotros en el aparato digestivo tenemos células que están unidas, no dejan que nada pase, tiene una función de barrera. Cuando estas células se separan, empiezan a dejar pasar, por ejemplo, alimentos sin digerir, toxinas, sustancias, pueden dejar pasar, la verdad, que cualquier cosa, porque justamente esta función de barrera falló. ¿Por qué puede fallar? Que acá viene la parte de la alimentación, que es muy importante. Hay muchos estudios que la han relacionado con una proteína que se llama sonulina, que lo que hace es abrir estas uniones, y esta proteína aumenta por el consumo, por ejemplo, de gluten. Entonces, una forma de ver si nosotros tenemos este intestino permeable es medir la sonulina. Acá en Argentina no se hace, pero bueno, no importa. Lo que sí se puede hacer desde la parte alimentaria es quizás reducir el consumo de ese gluten, y de esa forma vamos a poder ver de reparar estas uniones estrechas que habíamos perdido. Cuando pasan todas esas sustancias que te mencioné a la sangre, lo que hacen es que nuestro sistema inmune reaccione. ¿Por qué? Porque son todas cosas que no tendrían que estar. Claro. Y de esa forma se puede generar una inflamación crónica que a su vez sigue dañando como que esa pared intestinal. Entonces es como un ciclo vicioso. Un ciclo vicioso. Claro, entonces lo que habría que hacer por un lado es cortar con las cosas que dañan esa pared intestinal, que eso la verdad que es la parte que también les quería contar hoy.
Bueno, y más allá de esto, Pilar, del gluten que mencionabas, ¿hay algún alimento que sí favorezca a que estas células permanezcan más uniditas? Sí, por ejemplo, están los polifenoles, también podemos consumir vitamina D, está la glutamina, que es un aminoácido, tenemos el caldo de huesos, no sé si alguna vez lo escuchaste, Sí. que es algo que podemos hacer incluso en casa, es literalmente hacer un caldo de huesos. Después tenemos el aloe vera, tenemos la cúrcuma, tenemos el jengibre, hay un montón de superalimentos, les digo yo. ¿Y el aloe vera cómo? El aloe vera viene en forma de suplemento. Ajá. Es igual de amargo que si chupás sin querer un cuchillo que cortaste aloe vera, es igual de amargo. Pero lo podés consumir, por ejemplo, dentro de un jugo, de un licuado, o ponerle un poco de agua, taparte la nariz y tomarlo. Son formas. También hay algunos que vienen saborizados, pero son los menos. Vienen, la verdad, que bastantes suplementos. Esto que estuviste mencionando estuvo bueno. Eso lo que ayuda es a reparar. Por otro lado, teníamos que eliminar las cosas que nos dañaron. Por un lado era el gluten, pero también se puede ver que es la cafeína a veces, puede ser el consumo de alcohol, el consumo excesivo de antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos barren esa microbiota que nosotros tenemos, y esa microbiota también es una forma de defensa que nosotros tenemos ante otros microorganismos. ¿Por qué? Porque compiten por el medio, es decir, por ejemplo, por la comida, compiten. Entonces, si nosotros tenemos una buena microbiota, nosotros no vamos a tener el desarrollo de un patógeno porque no va a tener los medios para subsistir. Y por otro lado, si este daño en el intestino perduró por mucho tiempo, también lo que vamos a buscar por un lado va a ser reponer funciones que haya perdido, por ejemplo, enzimas digestivas, la acidez quizás del estómago se pudo ver alterada, y por otro lado vamos a buscar también reponer la microbiota a través de probióticos y de prebióticos en el caso de que también se encuentren bajos. Algo que veo mucho en consultas es que se acercan personas que me dicen, hace por ejemplo 2 meses tengo cuadros de diarrea o de constipación y estoy tomando probióticos. Y en realidad, cuando uno toma probióticos sin asesoramiento y en una primera etapa, muchas veces lo que hace es empeorar la sintomatología. Entonces, realmente es una de las cosas que se dejan más para el final. Y después, algo muy importante es la parte de reequilibrar la vida del paciente. Como te decía, no es solamente la comida, sino que el estrés hoy en día está ejerciendo bastantes problemas a nivel digestivo, y no solo, como te decía, todos dicen, me peleé con alguien y me duele un poco la panza, pero la verdad que capaz que al entender que hay una conexión entre el sistema nervioso y el aparato digestivo, quizás uno que lo toma con más seriedad. Y por último, como te decía, toda enfermedad empieza en el intestino, pero nunca te dije qué puede llegar a pasar. Así como hay una conexión en el intestino y el cerebro, puede haber una conexión intestino-tiroides, intestino, por ejemplo, piel. Muchas veces no sabía. Sí, conozco. La urticaria, las dermatitis muchas veces pueden estar comenzando en el aparato digestivo. Las migrañas pueden estar apareciendo en el aparato digestivo. No solamente la sintomatología, decir, tengo distensión, acidez, estreñimiento y diarrea, que son los típicos que uno relacionaría con el aparato digestivo, sino que también podemos tener, por ejemplo, autismo, que se lo estuve hablando antes. También podemos tener depresión o ansiedad, por esto que te digo que por esa conexión que hay, y en el intestino se sintetiza mucha serotonina. Más o menos el 90% se sintetiza en la serotonina. Entonces, en el intestino, si tenemos una falla en este intestino, la serotonina no se sintetiza y por lo tanto nos va a repercutir a nivel nervioso. Y eso se retroalimenta. Entonces, tenemos depresión, esa depresión nos vuelve a repercutir en el intestino. Qué bárbaro. Es bastante la conexión. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, síntomas digestivos y extradigestivos, estaría muy bueno que consulten, porque muchas veces hay tratamientos que no funcionan, sobre todo en la piel, que acabas de decir, o por ejemplo el de las migrañas crónicas, también puede ser rinitis, alergias, hay un montón que se pueden trabajar desde la alimentación y sanando todo esto que es el aparato digestivo. Pilar, gracias por la claridad. Como siempre, cualquier duda, nosotros tenemos acá el contacto para que ustedes se puedan acercar a hacer la consulta. Gracias de nuevo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, que andes bien.